Placer estar aquí nuevamente con ustedes. Recibir la bendición de Dios del nuevo día, la vida del nuevo día y pues todas las bendiciones que vienen juntamente con ello. Dios ha sido inmensamente bueno con nosotros, pues al traernos gente, pues ahorita como Gerardo y los demás hermanos que van a participar también. Y bueno, pues estaba escuchando ahorita el testimonio de nuestra hermana y es una bendición. Yo bendigo a todas las mujeres porque pues son la ayuda idónea, de veras. Son lo que Dios ha mandado para nosotros, el estarnos sosteniendo en los momentos difíciles. A veces, pues, yo lo digo por mí, ¿no? Yo sé que todos los demás varones son un pan de dulce, un pan de Dios, pero tienen que soportar el carácter, ser uno enojado, cansado, y ahí están siempre, siempre apoyándolo a uno, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, especialmente en esta mañana, una bendición para ustedes, mujercitas. Son una grande bendición. Aunque a veces nos sacan el hígado, ¿verdad? Pero son una grande bendición para el Señor. Digo, para nosotros los varones. Bueno, vamos a ver en esta mañana, si Dios nos lo permite, el tema que nos corresponde es cómo ser libres de la esclavitud del pecado. Y tenemos en este estudio tres tipos de esclavitudes. Primero, la esclavitud del pecado, la esclavitud de la ley, eso es decir, de lo que somos esclavos, y de la esclavitud de los hombres, que es las tres esclavitudes que nos habla la palabra de Dios. Lo que vamos a ver en esta mañana es la esclavitud del pecado. Y vamos a leer primeramente ahí en Juan capítulo 4, verso 38, que dice el Señor Jesucristo. Bueno, dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. La pregunta es aquí, ¿cómo podemos ser libres de la esclavitud del pecado? Bueno, el Señor Jesucristo dice ahí en Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la solución para el problema o el problema del pecado? Para el pecado es permaneciendo en la palabra de Jesucristo, permaneciendo en la palabra de Dios. Y entonces lo que vamos a ver en esta mañana, y espero que me dé el tiempo y que Dios me ayude para poder exponer el tema, es 9 pasos, son 9 pasos hacia la verdadera y permanente libertad del pecado. Lo está usted leyendo ahí. Y vamos a ver primeramente en Mateo capítulo 5, verso 3, dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer punto es el arrepentimiento. Y en este sentido, está no solamente por ser el primero, y ahí tenemos la bienaventuranza, sino porque del arrepentimiento depende nuestra libertad del pecado. Esto es determinante, es el principio del Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio público, Él empieza predicando esto, ¿no? Dice ahí en Marcos capítulo 1, verso 15, dice que empezó Jesús su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no hay arrepentimiento, definitivamente no puede haber liberación del pecado. Arrepentimiento es un paso determinante que nosotros tenemos que dar, o el pecador tiene que dar, para ser libre del pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay confesión, y si no hay confesión, no hay perdón, y si no hay perdón, se sigue siendo esclavo en delitos y pecados. Lo hemos visto claramente el día de ayer. Bueno, ¿qué significa bienaventurado? Bueno, pues bienaventurado nosotros sabemos que significa que es una persona que es muy feliz y que es muy dichosa. Bienaventurado dice, para esto quiero decirle que lo que vamos a tomar como base, solamente como base, son estos 9 pasos, que son las 9 bienaventuranzas que nos habla el Señor ahí en Mateo capítulo 5. 5 bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas. Entonces,
Esto es algo que se aplica ahorita que escuchaba yo a los centros de rehabilitación, que muchos van a predicar la palabra. Es la base que se ha tomado, que se tomó para los 12 pasos de recuperación en los centros de rehabilitación, tanto de alcoholismo como de drogadicción, como aquellos que ahora hay comedores compulsivos, jugadores compulsivos y todo compulsivo. Pero todo eso es producto del pecado, todo viene producto del pecado y ahorita lo vamos a ver. Todas las adicciones, la mentira, el engaño, todas las adicciones que nosotros los seres humanos tenemos, porque la adicción no solamente es el alcohol ni las drogas, hay quienes son adictos a la mentira, adictos a tantas cosas, ¿no? Pero todo eso es producto del pecado. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es eso, ¿no? 9 bienaventuranzas, repito, de ahí tomar los 12 pasos de recuperación, y equivale, esta bienaventuranza equivale al primer paso de recuperación, que dice así, dice, reconozco que no soy Dios y admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable, es el primer paso. Pero ¿cómo se llega a este punto? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? En la definición es aquella persona que se encuentra en bancarrota espiritual. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros encontramos que una persona que es pobre en espíritu es aquella que reconoce con todo su corazón su condición espiritual. Es alguien que se sabe en bancarrota, es alguien que se sabe que es un pecador, es aquel que sabe que tiene problemas serios, problemas graves, y que no puede con sus problemas, ¿no? No puede definitivamente. Y vemos en este caso el caso del apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, ¿no? Cuando él está reconociendo su pecado, cuando es confrontado con la ley, dice, pues yo conociendo la ley me di cuenta que era un pecador, ¿no? Y empieza a hacer una disertación ahí, nos empieza a hablar, y él llega a ese reconocimiento que lo que no quiere hacer, eso hace, ¿no? Y eso le hace sufrir. Entonces llega a una conclusión, dice, miserable de mí, ¿quién me podrá ayudar, no? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de perdición? Entonces, esa es la definición a grandes rasgos de una persona que es pobre en espíritu. Aquel que reconoce su condición de pecador y aquel que reconoce también que no puede solucionar sus problemas por sí mismo y entonces busca ayuda, porque no solamente está en el reconocer, sino en el buscar ayuda. Les decía yo, este paso es determinante, es determinante. Le voy a leer una definición que está ahí en el estudio que le estoy hablando. Dice, ¿cómo puedo llegar a este punto? Dice, la Biblia tiene una forma de expresar esto. En ella se le llama la tendencia nuestra, o sea, del pecado, es la naturaleza pecaminosa, es lo que nosotros recibimos de herencia de nuestros padres, ¿no? De Adán y Eva. Una naturaleza pecaminosa, una inclinación a la desobediencia, una inclinación a hacer lo malo, una inclinación a ir en contra de todo lo que representa autoridad. Y esto es lo que nos lleva a ser esclavos del pecado. ¿Cómo podemos solucionarlo? Obviamente, con este primer punto, con el arrepentimiento. El arrepentimiento. Reconocer, confesar y pedir perdón. Bueno, pasemos al segundo punto, que viene siendo el segundo paso. Dice en Mateo 5:4, es creer en el Evangelio. Segundo, que es una bienaventuranza, creer en el Evangelio. Mateo 5:4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Repito, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta bienaventuranza va íntimamente ligada con la anterior, ¿no? ¿Qué significa llorar espiritualmente?
Dice, llorar espiritualmente es dolerse del pecado. No solamente reconoce que es pecador, el pecado lo está haciendo sufrir, le decía yo del apóstol Pablo, que se encuentra en esa condición. Hay un sufrimiento. Y voy a decir por qué. Hay personas que reconocen que son pecadores, que saben, están conscientes que están mal, que están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Saben que son pecadores, pero hay algo en su corazón. No quieren arrepentirse. Simplemente no quiere arrepentirse. Es más, hay quien se regocija en su pecado, se regocija en su maldad. Les agrada. Hay otras personas que quieren arrepentirse y no pueden. Y están sufriendo, como el apóstol Pablo. Dice, yo sé que hago lo malo, quiero hacer lo bueno y no puedo. Y no puedo. Entonces llega un punto, ¿no? Llega un punto. Él reconoce que solamente a través de Jesucristo él puede ser libre de esa condición de pecador. Entonces, nuestra bienaventuranza dice, los que lloran. Llorar espiritualmente es dolerse del pecado, es de dolerse de la condición que se está viviendo, ¿no? Es estar bien consciente, es sentir un pesar profundo y dolor por lo que somos y también dolor por saber que estamos imposibilitados para alcanzar la santidad divina la santidad divina. No podemos. Repito el texto de Pablo. Dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará a este cuerpo de muerte? Entonces, aquí es donde entra la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Pues creer en el Evangelio. ¿Y qué es creer en el Evangelio? Es recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Es recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Es creer que Jesucristo, lo veamos el día de ayer, es que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Por eso le hablaba yo el día de ayer. Tantas falsas conversiones porque no se le habla a la gente del arrepentimiento. En el programa de los alcohólicos, ellos tienen que reconocer que realmente pues son alcohólicos, que tienen su problema de alcoholismo, pero tienen que ser llevados a un punto donde tienen que reconocer que no bebieron para hacer cosas malas, sino que bebieron por hacer cosas malas. Esto es, el pecado impulsó a la adicción. Y que no se puede salir por sí solo, que se está luchando, que se está batallando ahí. Entonces, cuando se le presenta el evangelio a una persona y se le dice con claridad que la condición que está viviendo es producto del pecado y que solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario puede ser libre de esa terrible condición, entonces la persona cree. ¿Y qué es creer? Bueno, es recibir a Jesucristo en el corazón. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 12, nos dice con claridad el Señor Jesucristo. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué recibieron? Pues esto, precisamente, la palabra de Él, ¿no? La palabra, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no tenemos problema con eso. Nosotros, todos los que estamos escuchando aquí, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces ya tenemos el principio para ser libres de pecado. Estamos conscientes de nuestro pecado, los hemos confesado delante del Señor, hemos sido perdonados y bueno, pues seguimos caminando con el Señor. Pero no es suficiente. Fíjese bien, quiero citar esto, lo que dice el Señor Jesús ahí, y lo citaba el día de ayer, ahí en Juan, en el capítulo 8, que dice el Señor está hablando acerca está hablando la palabra, ¿no? Y dice ahí en el verso, creo que es el verso 29, dice que habiendo dicho estas cosas, muchos creyeron en él. Y entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice, bueno, ¿libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nada. Y ahí se desata el diálogo. Ya habían creído, pero no se habían sujetado a la voluntad de Dios o a la voluntad de Jesús ni a las enseñanzas de Jesús.
y se somete a un conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario? Y es necesario en esta tercera bienaventuranza, entregarse a Cristo. Entrega a Cristo. La bienaventuranza está en Mateo capítulo 5, verso 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia o la tierra por heredad. ¿Qué significa manso? Manso significa benigno, suave, sosegado, apacible, muy bueno, domesticado, que no es salvaje, que es tranquilo, que es paciente. Ah, entonces yo soy eso. Que no muestra enojo. Sí, no te rías, David. ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto a manso? Bueno, lo opuesto a la mansedumbre es la ira, es el ser iracundo, es la inquietud, la prisa, el acelere, la hiperactividad, la desesperación, las preocupaciones o los afanes. Un hombre manso es aquel que confía en el Señor, que se deleita en el Señor y que encomienda su camino al Señor. Fíjense qué interesante es esta definición, cosa que no tenían los judíos que habían creído en él. Eran intemperantes, ¿no? Rápidos, se molestaron. Les picó las costillas cuando les dijo que eran esclavos del pecado. Era de lo que Jesús estaba hablando, ¿no? El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahí manifestaron, pues, que no eran mansos en ninguna manera y entraron en conflicto con el Señor. Ahora, este es el asunto. Este es el asunto. Muchos hemos llegado a Cristo Jesús, nuestros pecados han sido perdonados, pero cuando se trata de entregar realmente nuestra vida y nuestra voluntad a Dios, hacer la voluntad que Él nos manifiesta en su palabra, entonces nos empezamos a revolcar como tlacometes en sal y ya no queremos hacer la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Entonces el tercer paso, estamos en el tercer paso, es, ¿no?, hacer un compromiso consciente y elegir entregar toda mi vida y toda mi voluntad al cuidado de Dios. Estoy hablando del tercer paso de los alcohólicos anónimos, que es muy interesante, un tercer paso también para nosotros. No es suficiente con creer, es necesario rendir mi voluntad al cuidado de Dios, entregarle al Señor todo lo que yo soy. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es entregar a Cristo Jesús, ¿no?, nuestra vida en oración y en sacrificio vivo para dejarnos conducir y guiar por Él. Ahí en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, el Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. No es suficiente venir a Él y descansar del pecado. Es necesario vivir sujeto a Jesucristo, aceptar su yugo sobre nosotros y que Él nos enseñe a caminar para que seamos humildes, la humildad. Vamos a la cuarta bienaventuranza. Voy rapidito para que no pase lo del día de ayer. Ok, conversión. Mateo 5:6. Dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados. Esto nos habla de una transformación. Una transformación. Le voy a leer. Dice la expresión, los que tienen hambre y sed, es tomada del texto griego como de un hombre que ha estado por varios días en el desierto sin comida. Él no tiene en mente sino un solo pensamiento, agua y comida. Si a este hombre le preguntáramos, ¿deseas una posición social? ¿Quieres fama? ¿Quieres riquezas? Él nos contestaría, no, no quiero nada de eso. Lo único que quiero es un poco de agua y comer. No quiere otra cosa. Entonces,
Es lo que iba a hablar en el paso anterior. Para que lleguemos a esto, necesitamos ser transformados, necesitamos ser convertidos. No es suficiente solamente con creer, necesitamos una entrega y necesitamos ser convertidos. Si no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida y nos dejamos guiar por Jesucristo, no vamos a poder tener una transformación, una conversión. Usted va y compra un cachivache, un carro viejo allá al Yonque, al deshuesadero. Allá en el DF le conocen deshuesaderos, aquí en León son yonques. Va y compra un carro viejo y va y lo arrumba allá a su casa. No va a pasar nada, ¿no? Vamos a tener un carro que podamos usar siempre y cuando le hagamos una conversión. Empecemos a quitarle partes viejas y ponerle partes nuevas. No es convertirlo en otro carro, es simplemente convertir el carro viejo en un carro nuevo. Y eso necesitamos hacer varios pasos, hacerle algunos cambios, hacerle una transformación. Y esto es el cuarto paso. Necesitamos una transformación. ¿Qué es la transformación? Es un cambio total. Es anhelar con todo el corazón que Dios haga en mi vida, ¿no? Y para que Dios haga en mi vida su voluntad, necesito someterme voluntariamente a Él y pedirle con humildad que renueve mis problemas, que cambie mis problemas. Pero esto sucede después de un tiempo de seguir caminando y estar haciendo uno su voluntad, y el querer tener un cambio en mis fuerzas y darme cuenta que no puedo. Intentarlo una y otra vez y ver que no puedo. Y que el pecado me sigue lastimando y que sigo haciendo daño, no solamente a mi persona, sino a todas aquellas personas que me rodean. Llámese familia, llámese trabajo, llámese amistades, como se llamen. Entonces dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es un anhelo vivir una vida en rectitud. La definición de justicia es todo aquello que es recto y justo. Es todo aquello que se conforma conforme a la voluntad de Dios. Tengo hambre de justicia. Quiero vivir una vida recta. Estoy cansado de vivir de esta manera. Y ahí es el asunto. Reconozco que no puedo. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la conversión? ¿No? ¿Y cómo hacerlo? Veamos solamente un texto en este sentido. Está en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra de Dios. Que no nos conformemos. Dice, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario. ¿Cómo puedo cambiar? Pues de esta manera. ¿Cómo puedo ser libre de mis pecados? De esta manera. Porque si no lo hacemos, pues seguimos ahí, ¿no? Déjenme leerle rápidamente lo que el apóstol Pablo dice ahí en la carta a los Efesios en el capítulo 4. Me encanta ese texto, ¿no? Es algo de pronto, fíjese, de pronto nosotros queremos dejarle todo al Señor, ¿no? Hazlo tú, Señor, ¿no? Cámbiame, Señor. Yo ya te tengo en mi corazón, cámbiame, Señor. Te entrego esto, cámbiame. Pero la palabra de Dios dice que no es un asunto de Él. Él ya nos dio, Él ya nos perdonó, Él ya se llevó nuestros pecados. En esta entrega a Cristo, pues ya recibimos el Espíritu Santo, ya tenemos el poder en nuestro corazón, ¿no? Antes no podíamos cumplir los mandamientos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, pues por la debilidad de la carne. Pero ahora tenemos el Espíritu y el Espíritu es el poder que necesitamos para vencer al pecado, ¿no? Ya nos lo dio, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora dice el apóstol Pablo que nos corresponde a nosotros el hacerlo. Y vemos aquí Romanos 12:2. No te conformes, quieres ser transformado, ya no puedes con tu naturaleza. Bueno, pues empieza a cambiar tu forma de pensar para que cambies tu forma de pensar, cambies tu forma de sentir y cambies tu forma de actuar.
Porque mientras no se cambie la mente, no se cambia el corazón, los sentimientos y no se cambia la conducta. Esto es importante. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es algo que te corresponde a ti y a mí. Ver la condición y pedirle al Señor que nos dé el poder, que ya no lo dio, para despojarme de esto. Es desecharlo, es arrojarlo fuera, ¿no? Dice en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No está diciendo que aquí tenemos un espíritu, dice, cambia tu conducta. Y el asunto está aquí. Y el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. De esta manera, nosotros podemos tener esa conversión, ir despojándonos de todo aquello que traemos arrastrando, de todo aquello que traemos arrastrando en nuestra vida. Y vamos a ver de qué manera lo podemos empezar a hacer con el quinto punto, que es la reconciliación. Reconciliación. Mateo 5, 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es una persona misericordiosa? Dice, misericordioso es aquel que tiene la capacidad de ponerse en lugar de otro, de tal modo que puede ver la vida desde la perspectiva del otro, ¿no? Nosotros no podemos hacer un buen juicio o ser justos en un juicio hasta que no nos pongamos en los zapatos del de frente. Mientras tanto lo vamos a estar juzgando y criticando desde nuestra perspectiva, pero hay que ponernos en los zapatos del otro para juzgar con justo juicio, dice el Señor, y esto va a ser justos, justos. Dice, hay un dicho popular que dice, nadie sabe lo que pesa el morral, sino el que lo carga, ¿no? Mi abuelita decía otra cosa, decía que nadie sabe lo que pesa la cruz, solamente el que la carga. Eso decía mi abuelita, ¿no? Entonces, misericordioso es aquel que carga los morrales de otros, llevando sus cargas y sintiendo como propia, en su propia carne, las penas y los dolores. La misericordia es el amor que se mueve para ayudar a aquellos que son incapaces de ayudarse a sí mismos. Y en este sentido, Dios tuvo misericordia con nosotros, ¿no? Sabía que no podíamos llevar nuestras cargas y Él tuvo misericordia de nosotros. Él fue misericordioso. La misericordia es el favor o el don que se le da a un enemigo. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él nos perdonó y nos reconcilió con Él a través de Jesucristo. ¿Ok? Dice, lo opuesto a la misericordia es la insensibilidad. Al que no es misericordioso no le importan los sufrimientos de los demás y solo se importa a sí mismo. Y el Señor promete, ¿no? Que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿de qué manera podemos ir limpiando nuestro pasado, del que estábamos hablando? ¿Ok? Y despojarnos de esto. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es practicar de pronto nosotros y tener misericordia con otros como Dios lo ha tenido. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en este sentido? Bueno, lo que vamos a hacer es perdonar. Así como Dios nos ha perdonado, nosotros debemos de perdonar a los demás. Esto es sencillo, miren. Ya llegamos a Cristo, estamos en Cristo, estamos disfrutando la bendición de Dios, estamos caminando felices y contentos, pero de pronto hay algo por ahí que nos impide, o sea, que nos echa a perder en nuestro rato y a veces nuestra vida. No sé si a usted le ha sucedido de pronto que está usted bien feliz y en la iglesia, se lo pongo así rápidamente, bien espiritual, cantando alabanzas, levantando nuestras manos al Señor, ¿verdad? Sin ira ni contienda. Estamos felices disfrutando nuestra espiritualidad y de pronto voltea usted hacia la puerta de la congregación y ve que entra una persona con la cual tiene problemas. Le hizo algo malo.
Y en ese momento se le acabó la espiritualidad, ¿no? Siente un malestar aquí en la boca del estómago, le va subiendo y se irrita y ya no puede ni cantar, ¿no? Tenemos un resentimiento contra esa persona y no la podemos perdonar. Es que esto yo no se lo puedo perdonar. Y entonces pues seguimos sufriendo y estamos apapachando nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que el Señor hizo con nosotros, ¿no? Tenemos que perdonar y tenemos que hacerlo a la manera que el Señor nos lo dice. Voy a leer unos textos que nos hablan acerca del perdón y de algo que el Señor nos está aclarando. Dice el Señor que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver. Mateo 11, 25 al 26. Dice, cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Queremos pedir perdón? ¿Queremos ser perdonados? Perdonemos primero, ¿no? Vamos a pedir perdón, perdonemos primero. Ahí en Mateo capítulo 18, verso 21 al 22, Pedro le hace una pregunta al Señor, ¿no? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto es, tenemos que perdonar. Sea lo que sea que nos hayan hecho, tenemos que perdonar. A mí me impresionó mucho, Alberto, hace 20 y tantos años que nos vinimos para acá, de un asunto que hubo en el reclusorio Oriente, te has de acordar muy bien. Me tocó ya casi como despedida llevar un féretro con un cuerpo adentro al reclusorio Oriente. La mamá de uno de los internos que estaba en ese entonces, al cual habían matado, perdón, se oye muy fuerte esto, pero es la realidad, a la mamá de este muchacho la habían matado unos amigos de él, de la colonia donde él vivía. Y según este muchacho estaba, pues, obvio, ¿no? Muy dolido, muy lastimado, y anhelando que estos amigos llegaran al mismo reclusorio para quitarles la vida, o sea, para vengarse. Más sin embargo, cuando estos hombres llegaron ahí al reclusorio, este hombre hizo lo posible para que los llevaran a su celda. Te has de acordar muy bien, Alberto. Y este hombre, cuando los tuvo ahí, en lugar de hacerles daño, les predicó el evangelio, los perdonó, les predicó el evangelio y creo que hasta los estuvo discipulando. Qué cosa tan, a mí me impactó mucho eso, man. No me acuerdo del nombre de esta persona y qué bueno que no me acuerdo, pero es un testimonio real. Qué dolor más fuerte que alguien pues le quite la vida a un familiar, ¿no? Y tenerlos enfrente, el deseo de venganza. Mas, sin embargo, este hombre reconoció que Dios había tenido misericordia de él y él también fue misericordioso y perdonó a estas personas. Me avisas, Alberto, cuando ya se me acabe mi tiempo, ¿eh? Ya casi. Pero apenas voy en la sexta, mano, la limpieza espiritual. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo hacer esto? Miren, ¿cómo podemos nosotros aspirar a la limpieza de corazón? Pues es solamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Esto es solamente, ¿no? Pero estamos hablando de cómo ser libres del pecado. Y en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pasan muchas cosas de pronto en nuestra vida. De pronto, yo sigo insistiendo, sale uno en la mañana, ya oraste, vas bien espiritual, sales a la calle y de pronto tienes un problema con la gente. O algunos asuntos por ahí que estén pasando en tu vida. Cosas que de pronto nos van cargando, van quedando ahí en el corazón. Y al llegar la noche estamos todos inquietos, todos
Entonces, de alguna manera te sientes mal y ves qué fue lo que pasó. ¿Cómo podemos dar este paso? ¿Cómo podemos dar este paso, que es el sexto? Dice estar limpio. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice, elaborando un autoexamen y una confesión de mis faltas a mí mismo y a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tomando un tiempo. Mire, yo lo que hago en este sentido es que todas las noches, todos los días por la noche, procuro darme un tiempo para estar reflexionando, estar meditando en lo que ha sido mi vida. A veces me encuentro así medio angustiado y algo, y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Algo hay en mi vida. Y me pongo a hacer este inventario por la noche, a meditar y a reflexionar para darme cuenta de mis avances, pero también de mis problemas. Si tengo algún pecado en ese momento, pues Dios me lo muestra, me pongo a cuentas con el Señor, le pido perdón y tengo bien presente esa situación, ¿no? Y de esta manera tan práctica y sencilla, pues me voy liberando de las cargas del día, ¿no? De las cargas del día. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en el aposento alto, cuando estaba lavando los pies, ¿no? Y que Pedro no se quiso dejar lavar. Y le dijo el Señor, pues si no te deja lavar, pues tú no tienes parte conmigo, ¿no? Dice, pues entonces báñame todo. No. Si están limpios no necesitan sino solamente lavarse los pies. ¿Qué necesitamos para mantenernos limpios de pecado? Pues hacer esto exactamente, ¿no? Entre otras cosas. Pasar un tiempo con Dios, empezar a analizar, empezar a meditar. ¿Cuál es mi condición? ¿Por qué me siento de esta manera? Y si reconocemos un pecado ahí en nuestra vida, pues inmediatamente llevarlo a juicio, ¿no? Llevarlo a juicio. Entregarle al Señor, pedirle perdón y seguir caminando. El Señor nos va a limpiar. Dice el apóstol Juan en su primera carta, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ahí tenemos la solución. Simplemente reconocer y confesar nuestros pecados. Séptima bienaventuranza, el hábito devocional. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Va junto con el paso que estamos viendo anteriormente. Es el séptimo paso, dice reforzamiento. Reservar un tiempo diario con Dios para una autoevaluación. Lectura de la Biblia y oración para conocer a Dios y su voluntad, para mi vida y obtener poder para hacerla. Le voy a leer rápidamente la definición de un pacificador. No se me vaya a dormir, no va a pasar lo mismo que ayer, que nos duerma yo. Dice, un pacificador es aquel que pone paz entre los enemistados. Es el que establece la paz donde solía haber guerra. Es el intermediario entre dos partes ofendidas para que cesen las hostilidades y se mantenga la paz entre ambos. En este sentido, pues yo estoy en enemistad con Dios, ¿verdad? Malestar, estar en enemistad con Dios, y pues tengo que ser pacificador para ponerme en orden con Él. Dice, la paz significa descanso, tranquilidad, reconsolación, unión y concordia. Y este es un mandamiento a la iglesia, ¿no? Este es un mandamiento que se da a la iglesia. Romanos 12, verso 17 al 18. Fíjense lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, cuando dependa de nosotros, estar en paz con todos. Pacificador. Hebreos 12:14. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Entonces aquí, junto con el paso anterior, tengo que ver mi condición, junto con el paso anterior, ¿no? Tengo que perdonar, pero a través de la meditación, hago una reflexión, me pongo a orar, le pido al Señor guianza, que me muestre su voluntad, ya sé que tengo que perdonar, y entonces ponerme a cuentas, ¿no?
ponerme a cuentas con la gente con la que tengo mis problemas. Y esto lo voy a hacer reforzando. Esto es para reforzar mi vida espiritual y ser libre del pecado. 8, ya voy a terminar. La evangelización. Dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Repito, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí no habla de la justicia de la policía, ¿eh? No es bienaventurado el que lo persigue la policía, no. Es bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Lo voy a leer la definición. Dice, perseguir significa seguir al que huye intentando alcanzarle. Es acosar, es estar siempre detrás de una persona, es atormentarla, no dejarla en paz, es estar molestando, es la crítica, es hacer juicio, es vituperar, es maldecir constantemente a alguien que piensa diferente o que cree algo diferente a nosotros. Nos convertimos en perseguidores. La justicia, pues ya vimos la definición, ¿no? Justicia significa integridad, rectitud, virtud que nos hace dar a cada quien lo que le pertenece y es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere esto, no? Porque dice bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia. Nosotros vamos a recibir persecución por nuestras creencias, por nuestra fe, por ser justos, por vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, entonces se sueltan los chamucos y empiezan a obrar a través de la gente, a través de las circunstancias, y empezamos a tener problemas serios. Y esto lo vivimos. El Señor Jesucristo nos lo advirtió. Le leo rápidamente Mateo capítulo 10, versos 34 al 36. Dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos de los hombres serán los de su casa. Qué cosa, ¿no? Aquí es donde somos perseguidos por causa de la justicia. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Aquel que recibió la palabra y la recibió con gozo y rápido creció. ¿Por qué causa ya no dio fruto? Dice, cuando vino la persecución por causa de la palabra. Y esto nosotros que trabajamos en las cárceles sabemos perfectamente bien de qué se trata, de qué estamos hablando. Ahí tienes a la persona que recibió a Cristo, ahí tienes un puño de internos, ahí los tenemos, están con nosotros, están felices y contentos, y un día se les ocurre como a mí, ¿verdad? Porque lo que queremos hablar cuando recibimos a Cristo, pues vamos a platicarles sobre todo a nuestros seres queridos, pues la felicidad que tenemos y cómo está haciendo cambiando nuestra vida el Señor, ¿no? Y de pronto viene la esposa o la mamá y le platica el interno, ¿qué crees, madre? Soy cristiano, estoy leyendo la Biblia y mira, me siento así, me siento de esta y así, así. La reacción de la familia, esto lo he vivido yo muchas veces en la prisión con los internos. La esposa le dice al interno, con que ya te cambiaste de religión. Si tú sigues asistiendo ahí con esos aleluyos, ya no voy a venir a visitarte. Y aquí empieza la persecución por causa de la palabra, por causa de la justicia. ¿Qué hace el interno? Deja de congregarse, porque si no la señora lo va a dejar. La familia se vuelve contra nosotros por causa de la justicia. Y la mayoría de la gente que nos rodea, en el trabajo te vas a ser de enemigos, porque ya no te vas a la borrachera con ellos, porque ya no tienes el mismo lenguaje, y entonces empiezan los problemas, ¿ok? Entonces recibimos persecución por causa de nuestras creencias
en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y Él también ya nos lo había advertido. Juan 15, verso 20-21. Acordemos de la palabra que yo les he dicho, dijo el Señor Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Ok? Entonces recibimos persecución por causa de Jesucristo. Y recibimos persecución por causa de predicar su palabra. Este es la evangelización. Cuando estamos predicando, siempre vamos a tener problemas. Y recordemos esto, que predicar la palabra de Dios, y esto me acuerdo mucho de mi pastor Jaimito Guerrero, decía sobre todo a la familia no le hables, a la familia enséñale tu testimonio, evangelízalos con tu vida, con tu conducta. Entonces predicamos la palabra y evangelizamos con la palabra, pero más con nuestra vida, con nuestra conducta. Y vamos a recibir persecución. Vamos a ser perseguidos. Y la novena y última. Respire profundo. Saque el aire. Relájese. Ya lo cansé. Ya bien estás durmiendo. Discipulado. Discipulado es la última bienaventuranza. Mateo 5, versos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Si nosotros leemos el capítulo 11 de los Hebreos, ahí vamos a encontrar algo que le dan ahí por título algunas Biblias, los héroes de la fe. Y vamos a ver estos hombres, algo tan impresionante, ¿no? Algunos que tuvieron que vivir, algunos pues se la llevaron de a pechito, pero otros tuvieron que vivir cosas tremendas, ¿no? Cosas tremendas. Mas, sin embargo, estos hombres se mantuvieron firmes en la fe, predicando la palabra de Dios. Le voy a leer rápidamente, mientras vaya también usted para ahí, Hebreos capítulo 11. Sí tengo tiempo, ¿verdad, Beto? Sí, 5 minutos. Suficientes, ¿no? Sí, Beto. Está hablando acerca de la fe, pero mire, le voy a leer del verso 13 en adelante. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquello donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver. Pero dice, ahí se me perdió. Se me perdió, ¿eh? Se me perdió. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Estos hombres se permanecieron firmes y predicando. Hablábamos el día de ayer, los profetas que predicaron acerca de Jesucristo y recibieron gran persecución, mas sin embargo ellos se mantuvieron firmes. Y aquí en este sentido nosotros tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió y padeció, y lo leemos en los evangelios, por causa del discipulado que les dio, valga la redundancia, a sus discípulos. Jesucristo no hizo como a veces nosotros lo hacemos, porque nosotros decimos, es que le estoy dando un discipulado a las personas, y hablamos de un discipulado porque le estamos dando un estudio, y no necesariamente, aunque es parte del discipulado, pero no necesariamente es el discipulado. Jesús discipuló a la gente que anduvo con él, viviendo con ellos. Él permaneció con ellos. ¿Ok?
y a causa de ellos sufrió la gran persecución, incluso de sus mismos discípulos, porque uno de ellos se le volteó, que fue Judas, ¿no? Y Jesús sabía lo que le iba a pasar, mas sin embargo él permaneció discipulándolo. Y en este sentido, y brevemente, es lo que nosotros debemos hacer. Tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo e ir y evangelizar a la gente, porque además es el mandamiento. El mandamiento es ir y predicar el evangelio a toda criatura y a todo el mundo, a todas las naciones, a todo el mundo, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también el mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en este sentido, nosotros recibimos persecución. Al ir nosotros a la prisión, estamos recibiendo persecución también. Yo veo ahí con ustedes aquí lo que está pasando ahí en México, en Aguascalientes, en algunos otros lugares, y veo que es una gran bendición que nosotros aquí en el estado de Guanajuato no tenemos. No tenemos persecución, pero no tenemos tantas bendiciones como las que tienen ustedes, ¿no? Aquí de pronto nos han ido limitando y limitando todo lo que está en el manual del obrero carcelario, nos han limitado, no podemos llevar cartas, no podemos llevar alimentos, nos han limitado todo eso, y eso es una persecución, déjeme decirle, que de alguna manera nos están limitando a todo esto, ¿no? Y son trabas y trabas y trabas y trabas. Mas, sin embargo, tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante con nuestros estudios. Nos mueven de un lugar a otro, ¿no? Estamos en un salón y ahora pasen al otro, y ahora váyanse para acá, y ahora váyanse para allá. Y es un asunto tremendo, ¿no? Que de pronto, aunque yo soy muy espiritual, pero sí me sacan de mis casillas, ¿no? Me salen los bolaños y sí me pongo medio mal ahí en ese sentido, ¿no? Pero me acuerdo de nuestro Señor Jesucristo, que él recibió persecución. Y él está diciéndonos eso precisamente. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, las ofensas que de pronto se reciben, ¿no? Pero debemos de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y mantenernos haciendo lo que él dice, porque es la única manera. Mire, dice ahí en Mateo, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 28, dice el Señor Jesucristo que hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Y de qué mejor manera nosotros podemos permanecer en la palabra de Dios para ser libres de pecado, de qué manera podemos ser transformados en nuestra mente para tener ese cambio, tener esa conversión, de qué manera podemos permanecer firmes en la palabra de Dios, en las enseñanzas y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si no es enseñándole a otros, es recordando constantemente, 20 años desde un día que fui con Alberto, que me llevó y me aventó al ruedo, como es su costumbre, ¿verdad? A predicar la palabra ahí sin nada de nada, al reclusorio sur. Alberto va a ser 26, 27 años, 28, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero que recibimos este bendito estudio de enseñando a Jesucristo en las prisiones y estar hablando constantemente la palabra de Dios y mantenerla fresca en nuestra mente. ¿De qué mejor manera nos podemos alejar del pecado si es lo que estamos viendo? ¿De qué manera podemos ser libres del pecado permaneciendo en la palabra de Dios? Y permanecemos en la palabra de Dios al estar discipulando a otros, al pasar tiempo con ellos, al entenderlos, al comprenderlos, al apoyarles con sus necesidades apremiantes. Y a veces no podemos en el aspecto material, pero sí tenemos un hombro para que se recarguen a llorar. Y no solamente los internos, sino tanta gente que podemos hablar y predicarle y enseñarle. ¿De qué mejor manera podemos ser libres del pecado que discipulando a la gente que nos rodea? Y yo con esto quiero terminar, mi amado hermano. No nos cansemos, dice la palabra de Dios, de hacer el bien. Y hacer el bien es predicarle el evangelio a otro y es discipularle, para que no se queden solamente en el nivel de creyentes, sino que pasen a ser discípulos de Jesucristo, para que conozcan la verdad y esta verdad los haga libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Padre, yo te quiero dar gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque nos has tomado a nosotros, Señor, para ser portadores de esta grande bendición que es tu palabra.
Nos has tomado a nosotros, Señor, de lo vil y lo menospreciado. A los débiles, Señor. Aquellos, Padre, que en otro tiempo, Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. Algunos de nosotros, Señor, alcohólicos, drogadictos, de todo, Padre. Ladrones, de todo, Señor, de lo vil y lo menospreciado. De ahí, Señor, tú tuviste a bien, desde antes de la fundación del mundo, Padre. Qué bueno que nos lo has reconfirmado en este congreso. Que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para hablar delante de ti, Padre Celestial. Que tú nos escogiste, Padre, no porque fuéramos buenos. Con razón dice y decía Spurgeon, Señor, que él estaba convencido que nos escogiste desde antes, porque si nos hubieras escogido después no habría ninguna razón para hacerlo. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia tú desde los cielos, Señor, un día inclinaste tu oído, Señor, para escuchar el gemido que había en nuestro corazón, de los que estábamos presos y sentenciados a muerte, y que no teníamos perdón, Señor, pero que tú tuviste misericordia de nosotros. Y nos llamaste mediante tu Santo Espíritu. Nos convenciste, Señor, de que éramos pecadores. Y nos diste con tu mismo Espíritu la fe, Señor, para creer en el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Y a través de la fe en ese sacrificio recibir el perdón de pecados. Y no solamente ahí, Señor, sino que tú continuaste adelante y nos escogiste, Señor, para darnos este bendito ministerio de ir y predicar el Evangelio a las prisiones, de ir a visitarte a ti, Señor Jesús, en las prisiones. Gracias, Padre, porque a través de esto tú has transformado nuestras vidas. Nos has puesto en un lugar de eminencia, Señor, sin nosotros merecerlo. Gracias, Padre Celestial. Yo te doy en esta hora, Padre, y te pido tu bendición para todos y cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, en los estados donde tú los has llamado, Señor. Que seas tú fortaleciéndolos, que tú seas, Señor, que tú continúes dándonos palabras sazonadas con sal, que tu gracia siga siendo derramada sobre nosotros, Padre. Gracia para con los hombres, gracia para con las autoridades penitenciarias, Señor. Gracias para con todos aquellos a los que tú nos has enviado a predicar tu palabra, Dios bendito. Que nosotros podamos seguir adelante, Señor. Que tú sigas fortaleciéndonos y lavándonos cada día más, Padre, liberándonos del pecado, manteniéndonos libres del pecado para que podamos ser ejemplos, Señor, sobre todo para aquellos que le estamos predicando, que seamos ejemplo para todos aquellos que nos rodean, Señor, que estemos conscientes en todo momento que tenemos alrededor de nosotros una grande nube de testigos, que los ojos del mundo están sobre de nosotros, Señor, y que están viendo nuestra conducta y que por nuestra conducta muchos van a creer o muchos van a dejar de creer, Padre. Líbranos, Padre, de ser piedra de tropiezo. Llévanos, Señor, a ser bendición a donde quiera que nosotros vayamos. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado a mi esposa y a mí de estar a tu servicio. Que no decaigan nuestras fuerzas, Señor, sino por el contrario, que sigamos adelante en todo momento, Padre, en el nombre bendito y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. A ti la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Gracias, Quédate, hermano. Gracias, quédate